¿Quiénes somos quiénes? Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a invitarles a tomar sus asientos, por favor. Hermanas, hermanos, el 23 de junio de 1526, la víspera de la fiesta de San Juan Bautista, a un pequeño islote frente a la Villa Rica de la Veracruz, que se llama precisamente San Juan de Ulúa, arribó un puñado de frailes, probablemente 12, procedentes del reino de Castilla y Aragón. Y a partir de ese momento, que hoy estamos celebrando 500 años, se inició una historia de la que somos partícipes y herederos todos nosotros. Se inició también una aventura, la aventura de no solamente hacer presente el carisma de Santo Domingo de Guzmán en estas tierras, sino sobre todo la historia de la realización de un sueño que no era solamente de esos frailes que llegaban a estas tierras desconocidas. Era el sueño de sus comunidades, era el sueño de sus provincias, era el sueño, para no decir más, del propio fundador, que no solamente fundó una orden de predicadores, sino que fundó una orden que llevara a través de su boca, a través de sus palabras, a través de su vida y de su consagración, la luz, la llama, la flama, la antorcha de la palabra de Dios. La orden de predicadores nació precisamente con una misión muy especial, la de predicar íntegramente la palabra de Dios para la salvación de los hombres y evidentemente que para gloria de Dios. Hoy estamos aquí reunidos esta tarde en el Centro Universitario Cultural para iniciar estos festejos solemnes en donde agradecidos, pero también comprometidos, queremos hacer memoria de ese momento tan especial, en donde nuestra familia dominicana encontró una tierra fértil, en donde la semilla de nuestro carisma cayó y ha florecido y se ha mantenido a lo largo de 5 siglos. El día de hoy iniciamos una serie de eventos para conmemorar en nuestra provincia de Santiago de México este momento tan especial. Este momento, que vuelvo a repetir, no solamente es para dar gracias, sino para sentirnos profundamente comprometidos. Y esta tarde iniciamos con un panel de corte histórico que abre estas actividades que vamos a tener en estos días. A nombre de la provincia de Santiago de México, pero también concretamente a nombre de los frailes que conformamos el convento de San Alberto Magno, les damos a todos ustedes una fraternal y cálida bienvenida. Les agradecemos su presencia y les recordamos, queridos hermanos y hermanas, que el CUC, el Centro Universitario Cultural, es también su casa y que el Centro Universitario Cultural, como nuestras comunidades, pues son continuación y al mismo tiempo realización del sueño de aquellos primeros frailes que hace 5 siglos llegaron a las tierras en aquel entonces de la Nueva España y hoy, que decimos con orgullo, a las tierras de nuestro México. Hermanos, hermanas, bienvenidos sean todos y por favor, siéntanse en su casa porque el CUC es la casa de todos ustedes. Y por supuesto que nos da muchísima alegría ver a tantos rostros conocidos y queridos que se unen precisamente para hacer una sola alma y un solo corazón en gratitud, en oración y en homenaje, ante todo y sobre todo al Dios que ha permitido que nuestra orden esté presente y esté actuante en estas tierras de México. Obviamente que para mí es un gran honor poder presentar a quien nos va también a dar la bienvenida y a quien nos va a explicar el sentido de estos días, que es ni más ni menos que el prior provincial, Fray Luis Javier Rubio Guerrero, a quien recibimos con un aplauso. Bienvenidos.
queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, realmente para la provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores es un verdadero honor, una alegría recibirlos a todos ustedes, como ya lo decía el prior del convento de Fray David. Gracias por hacerse presente no solamente hoy, sino durante todo el tiempo en el que hemos realizado diversas actividades a lo largo y ancho de la República Mexicana durante este año en que estamos celebrando pues estos 5 siglos de presencia dominicana en nuestro país. Ha sido increíble ver cómo desde la frontera, por ejemplo, en Chihuahua, hasta Oaxaca, Chiapas, Puebla, en el Bajío, en tantos lugares, hemos recibido felicitaciones, parabienes por estos 500 años. Ha sido realmente para nosotros increíble, como en comunidades donde estuvimos hace 400, 300 años, hoy sigue manifestándose la presencia de nuestros hermanos. No tenemos palabras para agradecer realmente pues todo esto. Quiero agradecer a Fray Alejandro Martínez y a todo el equipo del Instituto de Investigaciones Históricas que han coordinado esta serie de actividades. Muchas gracias por este trabajo que han hecho. Pero también a todas las comunidades extendidas a lo largo de la República Mexicana que han sido también pues grandes impulsores de este trabajo. Si algo nos queda, si algo nos recuerda esto, es que estamos llamados a seguir predicando la palabra de Dios, a seguir llevando el mensaje del Evangelio a todo lugar, como lo hicieron nuestros hermanos desde que inició la orden, y especialmente los que han estado en este país desde hace siglos. Que seguimos teniendo un compromiso con la predicación del Evangelio, ese Evangelio que es justicia, que es paz, que es verdad, que es alegría, que es esperanza. En estos 3 días que vamos a vivir intensamente, hemos llamado que es el núcleo de estos festejos, hoy vamos a tener pues un acercamiento histórico a esta presencia. Luego tendremos un pequeño acto cultural también para darnos cuenta cómo la palabra de Dios también se hace realidad en las tareas de cada uno de nosotros, de la cultura humana. Y entonces después, el día de mañana, vamos a tener un acercamiento, no solamente de los frailes, sino de la familia dominicana. Desde que Santo Domingo fundó la orden, nos quedó muy claro de que no solo quedó plasmado en su intención fundacional tener varones y religiosos, sino también una familia mucho más grande, donde se han hecho presentes pues nuestras monjas primero, después también nuestras hermanas de vida apostólica, nuestros laicos y laicas que constituyen una parte importantísima de la familia dominicana, también ahora los jóvenes, y todos nosotros, toda la familia dominicana, tenemos esta misma misión de predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Entonces vamos a tener un acercamiento mañana a cómo se vive este carisma dominicano en cada una de las ramas. Mañana en la tarde, después tendremos un breve espacio de convivencia y después viene un plato muy fuerte donde va a estar el sucesor de Santo Domingo, Fray Francisco Timoner III, el cual arribará dentro de unas horas a nuestra ciudad para estar presente mañana, para hablarnos sobre los retos que tiene hoy la orden del día en el mundo. También lo va a acompañar el padre Mario Ángel Flores, que fue miembro de la Pontificia Comisión Teológica Internacional, hoy es el rector de la Universidad Lumen Gentium, y también va a estar el presidente de la CLAC,
el encargado de los religiosos a nivel Latinoamérica, y van a tener también un panel mañana. O sea que son personas, son gente que puede todavía enseñarnos muchísimas cosas. Entonces también los invitamos a estar mañana. Y luego vamos a tener el día sábado, vamos a tener me parece el acto culmine, ¿no? Ustedes saben que para nosotros, como cristianos, nuestra mejor forma de dar gracias es la Eucaristía, es acción de gracias. Y allí vamos a estar en ese templo emblemático que es el templo de Santo Domingo de Guzmán, en el centro histórico, a las 11 de la mañana, donde el padre maestro va a presidir y a predicar la Eucaristía en compañía de otros frailes, sacerdotes, de compañeros de toda la familia dominicana, donde vamos a tener pues este espacio litúrgico para poder, un poco antes, a las 10 de la mañana, esperamos estar 20 minutos antes por lo menos, para hacer una pequeña procesión de la catedral hacia Santo Domingo, donde el cabildo y algunos hermanos franciscanos pues van a darnos pues unos mensajes de parte de la Arquidiócesis de México, de parte también de nuestros hermanos franciscanos, que como hace 500 años pues ellos nos recibieron en esta ciudad. Entonces es un signo de comunión, de fraternidad con la Iglesia. Y de allí caminaremos hasta el Templo de Santo Domingo, donde celebraremos la Eucaristía y posteriormente un convivio. Entonces, estos son los trabajos que tenemos. En medio de ellos también hemos querido dar gracias de una manera importantísima, celebrando la vocación dominicana a través de la toma de hábito y de la primera profesión de algunos de nuestros hermanos, así como la renovación de otros hermanos más que han iniciado el camino de la formación de religiosos dentro de la orden de predicadores. Así que es un programa muy completo, es un programa en el que esperamos que nos acompañen, que estén a nuestro lado. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Permítanme simplemente, sería imposible pues decir de cada uno de ustedes quiénes son, cómo están, pero los conocemos a todos, son nuestra gente, son nuestra familia, son nuestros amigos. Gracias, de verdad, pero sí quiero mencionar a Fray Raúl Vera, aquí adelante, como obispo de esta iglesia y como representante muy digno de nuestra familia dominicana. Por favor, Raúl, si quieres levantarte, por favor. Muchas gracias por estar. Les voy a dejar ahora a Fray José Jaime, que es el que va a moderar esto. Muchas gracias de nuevo por estar aquí presentes. Nuevamente sean bienvenidos todos a este Centro Universitario Cultural. Gracias al Padre Luis Javier, al Padre David, por habernos introducido en la tonalidad de las actividades de estos 3 días. Y sin más prolegómenos, quisiera dar inicio a este primer panel, a este acercamiento histórico a la llegada de los dominicos a México, en el que participarán la doctora María Fernanda Mora Reyes, el maestro Hugo Daniel López Hernández y la maestra Miriam Aurora Gómez Escalante. Los iré presentando conforme vayan dando su presentación y, en primer lugar, procedo a presentar a la doctora María Fernanda. Ella es postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, doctora en Historia por la UNAM, es profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y candidata dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ha sido becaria postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, también de la UNAM. En el año 2017 recibió la medalla Alfonso Caso
por sus estudios de maestría en Historia de la UNAM. Coordinadora del libro Devociones religiosas en México y Perú, siglos XVI al XVIII, publicado en 2021. Les pido que la recibamos con un fuerte aplauso. Bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad, estamos muy emocionados y ahora estamos muy nerviosos de ver a tanta gente aquí. Quisiera comenzar agradeciendo al provincial, a Fray Luis Javier Rubio, por la consideración de este panel. De verdad, para mí significa mucho la consideración para formar parte de estas celebraciones que justo pensaba, ¿qué diría Fray Domingo de Betanzos si nos viera ahora, ¿no? Quiero también agradecer a la provincia de Santiago de México, al Centro Universitario Cultural, que yo me siento como en casa, ¿no? Siempre he dicho, aquí aprendí francés, aquí venía a las obras de teatro, aquí estuve cuando fueron los primeros coloquios sobre los dominicos en América, y aquí luego vengo a comer al café. Y bueno, por supuesto al Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, a Fray Alejandro, a los maestros Miriam y Hugo por siempre integrarme a las actividades y conmemoraciones. Y bueno, para mí es un privilegio, un honor, y estoy esperando llenar los zapatos al tener a gente como Fray Raúl o Fray Pablo delante. Entonces, bueno, sin más, empecemos. Estábamos pensando de qué hablarles en este panel reflexivo o un acercamiento histórico a la llegada de los dominicos en México. Y nos habíamos pensado dividirnos en monjas, en frailes, en los seglares. Y entonces, al final, yo voy a darles una visión muy general sobre los acontecimientos históricos, vaya fechas y procesos, para darle paso a estos inicios a Hugo. Y después yo quisiera, a partir de una serie de imágenes, reflexionar sobre lo que ha aportado la Orden Dominica a México, ¿no? Que finalmente pues son 5 siglos y no se dicen poco, ¿no? Entonces, bueno, pues si gustan, comenzamos. Desde que empecé a trabajar los temas sobre la religiosidad, las prácticas devocionales, la evangelización, mis profesores me decían, no puedes olvidar que cuando llegaron a los evangelizadores a Nueva España, o lo que nosotros conocemos como México, había pasado algo muy importante: las Antillas. Este proceso que empezó a finales del siglo XV, en el que los reyes católicos, Fernando y Isabel, no sé si hubo un tiempo en el que se volvieron a poner de moda por esa serie de TV española, ¿no? Y ellos fueron en realidad los que comenzaron con este proyecto de llegar a las Indias porque recuerden que está Europa y hasta al este está todo Asia, y a partir de la toma musulmana de Bizancio, pues se habían cerrado las puertas comerciales. ¿Qué ofrecía el Oriente a Europa? Pues les ofrecía telas preciosas, les ofrecía estas especias que hacían que la carne no supiera solamente a carne cocida, ¿no? Pimienta, sal, algún tipo de perfumes, y el comercio era muy rico. Y entonces, al cerrarse las puertas, primero los portugueses empezaron a cabotear lo que era África, y los castellanos, porque lo pagó la reina Isabel, les dijo, pues busquen otra vía para llegar a Oriente. Y así fue como llegaron a un lugar en tierra firme que no sabían. Les quise poner aquí los 4 viajes de Cristóbal Colón, y él nunca supo al principio, que había llegado a otro continente, ¿no? Y entonces, cuando se dieron cuenta que era otra tierra, pues empezó un viaje constante hacia lo que ellos pensaban que eran las Indias, pero occidentales. Por eso en el siglo XVI, XVII y todavía XVIII empezó a llamarse, o se llamó a este continente, las Indias Occidentales, junto a América, ¿no? También ya se le había llamado América por Américo Vespucio. Y
¿Qué es lo que pasa? Que desde el segundo viaje de Cristóbal Colón ya había capellanes frailes. Los primeros, por supuesto, siempre fueron los franciscanos, ¿no? Que iban ni tardos ni perezosos, pero llegaron como capellanes de la tripulación. Y un año después, hacia 1494, entonces ya se hicieron presentes como una embarcación para la evangelización. Unos añitos después llegan por fin los dominicos y fue un proceso muy interesante y también muy doloroso. ¿Por qué? Porque fueron años de mucho caos, porque no había un gobierno en lo que eran las islas españolas, porque los primeros intentos de establecer poblaciones y además evangelizar a la población nativa no se podían lograr por, hay que decirlo, por la codicia que tenían los españoles, bueno, los europeos, por ejemplo, lo que hacían era secuestrar a los nativos a cambio de algún tipo de ganancia, ¿no? En especie o si fuera oro. También, pues, al querer utilizarlos o esclavizarlos, pues entonces eso rompía las labores de evangelización. Y los dominicos, si podrían poner, muchas gracias, ellos llegaron a principios del siglo XVI ya a establecerse en las islas españolas, a tener un convento, pero ahí fue cuando no pudieron dejar de decir los frailes las injusticias que estaban pasando. Y todos conocemos a un fraile muy conocido como Fray Antonio de Montesinos. Él, en un momento en el que era moneda corriente la esclavización de los nativos, ¿no? Las matanzas, esta matanza tan importante en la isla de Jamaica, que fue una de las razones por las que Bartolomé Casaús, o Casasus, ¿no? Decidió convertirse en dominico, ¿no? Todos estos actos violentos llevaron a los frailes a denunciar las actividades de los españoles en contra de ellos. Y incluso ellos intentaron evangelizar en una zona de tierra firme, en lo que hoy es Venezuela, en Cumán, pero ya tenían los evangelizados, ya los habían puesto, digamos, en policía cristiana. ¿Qué es la policía cristiana? Bueno, pues recuerden que la gente que no era cristiana, pues entonces vivía en poligamia, no vivía en ciudades, podía andar como Dios los trajo al mundo, ¿no? O con poca ropa. Y entonces lo que hacían los frailes era evangelizarlos, bautizarlos, ponerles un nombre y empezarlos a hacer vivir como cristianos, ¿no? Elegir una esposa, vivir en casas, digamos, a la europea, ¿no? Tener oficios. Y ese proceso, bueno, lo empezaron a llevar a cabo en Cumaná, pero fracasó también por el acto violento de los españoles. Y muchos de esos frailes murieron, y los poquitos que regresaron, y si mi memoria no me falla, también Domingo de Betanzos ahí estuvo involucrado. Entonces lo que hicieron estos frailes fue aprendieron de esta situación. Y una vez que, y además esto movió a grandes personalidades, como les comento, Bartolomé de las Casas, ¿no? O sea, yo creo que sin la experiencia tan violenta de lo que fueron las Antillas, no hubiera podido Bartolomé estar en su lucha constante por la naturaleza de los indios, la naturaleza humana y la capacidad de raciocinio. Por indios, bueno, estoy hablando como con unos términos muy técnicos para los historiadores, nos parece algo muy usual y puede sonar muy despectivo decir indio, pero en el siglo XV y XVI, indio, porque acuérdense que habían llegado a las Indias occidentales, los nativos eran indios, ¿no? Y esto se volvió el ser indio era un sujeto jurídico, ¿no? Entonces, que tenía pues, desventajas y tenía ciertas prerrogativas. Ahí sí puede ser la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué pasa? Que con esta experiencia en las Antillas, pues todo había quedado como muy de primera evangelización y habían aprendido pero al mismo tiempo empezaron los viajes a lo que se creía que eran las islas del Yucatán, ¿no? Esas ya se caboteaban. Imagínense que nosotros tenemos en nuestra mente el mapa de México y lo empezaban a cabotear. Ya habían circulado por el río Grijalva, ¿no? Un tal Grijalva había ido por el río Grijalva, ¿no? Y habían empezado las primeras exploraciones.
Y ya le habían dicho al gobernador de la Española, Diego de Velázquez, que había una zona muy rica en tierra firme. Tierra firme es todo lo que es el continente y las Antillas son las islas, ¿no? Y entonces Hernán Cortés, que era pues, había sido pues, era un bandido, ¿no? Un pillo, que era bastante listo y no se quiso esperar a Diego de Velázquez. Y dijo, ¿saben qué? Se armó de unos amigos y dijo, vamos a ganarle a Diego de Velázquez y nos vamos a la conquista de esa zona muy rica. Y fue así como se llegaron, conocieron lo que era México Tenochtitlan. Bueno, primero llegaron a Veracruz, como nos dijo el prior, después se empezaron a saber que había un tal, bueno, le decían rey porque no sabían cómo ponerle, ¿no? Un Hueytlatoani, un rey que se llamaba Moctezuma. Y él era el señor de todas las tierras, y los tenía todos, pues mira, sojuzgados. Entonces empezó a saber cómo era ese territorio. Entonces después lo llevaron, fueron llevando, pasó por el Cacique Gordo ahí en Zempoala, después bajó hacia lo que es, por eso se llama la zona entre volcanes, ¿no? El Paso de Cortés, y bajó hacia la calzada de Ermita Iztapalapa, y después llegó a lo que fue Tlalpan, y entró a lo que es ahora 20 de noviembre. Y bueno, las expresiones de lo que reconoció y de lo que conoció son escalofriantes de lo bellas, ¿no? En esta idea de la estética de lo terrorífico que es bello y tremendo, ¿no? ¿Y qué es lo que logró? Pues llegó a conocer a tal Moctezuma, y después de una serie de desencuentros, pues lo que pasó es que los españoles salieron huyendo de México Tenochtitlan, una ciudad en canales que convivía pacíficamente con 5 lagos, ¿no? Entre Nezahualcóyotl, la zona de Nezahualcóyotl, que ahora lo llamaríamos, ¿no? Que eran los texcocanos, y México Tenochtitlan, que tenía su espejo, que era Tlatelolco. Y después de ver las riquezas, pues al final al Hueytlatoani ya no le gustó que estos ya se quedaran mucho tiempo, como que quieren mucho, ¿no? Y entonces, pues, el desenlace fue la matanza de Moctezuma, la salida de los españoles, pero de aquí ya no se fueron estos chicos. ¿Y qué hicieron? Sitiaron México Tenochtitlan, y en 1521 la ciudad, después de ser asediada, después de una hambruna muy fuerte, ¿no? Hay un libro muy bonito que es una compilación que hizo don Miguel León Portilla de la experiencia de algunos de sobrevivientes tenochcas, y bueno, ahí se puede conocer un poco más no de primera mano, porque ya es una reinterpretación posterior, pero más cercana, qué es lo que llegaron a sentir todos los que vivieron el asedio. Y bueno, a partir de entonces empezó la conquista de muchas partes de este territorio. No solamente, o sea, nosotros pensamos que cayó México Tenochtitlan y ya se conquistó México, pero no, porque estaban todas las zonas, tenían que llegar a Oaxaca, tenían que llegar a la zona de Chiapas, todas las poblaciones mayas de la zona de la Tierra Alta, de la Tierra Baja, las tierras altas de la Tierra Baja, la zona de Michoacán y por supuesto el temible norte, ¿no? Donde estaban los chichimecas. Pero fue un avance. Y a partir de que Cortés, de alguna manera, conquistó México Tenochtitlan, empezó a escribirle al rey qué es lo que había hecho. Y en una de sus cartas de relación de 1524 le dijo a Carlos I de España y V, ¿no? Nosotros lo conocemos, el famoso del chocolate. Y le dijo, ¿sabe qué? Necesitamos personas religiosas. Y Cortés desconfiaba de los clérigos seculares, ¿no? Y decía, nosotros necesitamos personas religiosas que no tengan bienes propios, que vivan bajo un hábito, que hagan la profesión de los 3 votos. Y yo le recomiendo, Su Majestad, que sean franciscanos y dominicos. Y entonces fue así como en 1523 habían llegado 3 frailes franciscanos, pero no como una embarcación, y estos 3 frailes fueron muy importantes porque fueron los frailes flamencos que tuvieron una gran labor evangelizadora. Fray Pedro de Gante, ¿no? Uno de ellos, y estos hombres eran hombres de universidad, pero se dedicaron a la evangelización.
Y entonces, en 1524 logran llegar los franciscanos y aunque ya se había solicitado el arribo de los dominicos, ellos tuvieron que quedarse un tiempo hasta que su embarcación pudo salir de Sanlúcar de Barrameda con solo 7 frailes. 7 frailes para un territorio tan grande. Salieron de Sanlúcar de Barrameda, ahí quienes lo tengan en mente, que no, es en la zona sur de España, y ahí es donde la gente se embarcaba, ¿no? De ahí podía pasar a las Islas Canarias y pasar después a las Antillas. Y después se podía hacer el camino de, por ejemplo, los que iban a Chiapas, a la zona de Centroamérica, les convenía tomar otra embarcación que los llevara hacia el sur, y quienes iban pues a Nueva España llegar al temible Veracruz, que era una zona dificultosísima de embarcarse. De hecho, hay estudios que demuestran que muchas de las naves que se hundieron justamente al llegar a Veracruz, porque era una zona muy difícil de cabotear y de llegar y de desembarcar, ¿no? Muy rocosa, con unos vientos muy complicados. Pero bueno, los 7 frailes salieron de Sanlúcar y llegaron a la Española. ¿Y qué pasó? Que se les unieron algunos frailes más de esas islas que habían tenido esta experiencia, y entre ellos pues encontraron 3 personas muy importantes de las que un poco les va a hablar Hugo, que fue Domingo de Betanzos. Si te pudiera darme la siguiente, por favor, gracias. Ya para no hacérselas muy grandes. Bueno, cuando llegaron, les dieron alojamiento en los franciscanos. Si quieren la siguiente, por favor. Estas se ven muy iguales, pero son diferentes, pero es un mapa específico sobre los distintos conventos de San Francisco. Y aquí, a lo que quería llegar. Y esta es una representación mural que ha quedado de cómo era Domingo de Betanzos, ¿no? Y además llegó con ellos un novicio profeso, Vicente de las Casas, y alguien muy importante para Oaxaca, Gonzalo de Lucero. Los primeros años de la llegada de los dominicos fueron bien complicados, de eso les va a hablar Hugo un poquito más, pero total que después de muchos murieron, se quedaron solo 3, los 3 que les digo, hasta que en 1528 llegó otra embarcación y entonces pudieron empezar la expansión misionera por distintas partes del territorio. Si podría ser la siguiente, por favor. Y entonces, a partir de ahí, pudieron ir a 3 zonas muy importantes que fueron las primeras, dice David Padilla. Ahí ven lo que queda del convento, ¿no? Es una mole preciosa, ¿no? Chimalhuacán y Coyoacán. Y a partir de ahí también, lo que hizo Betanzos y Gonzalo de Lucero es que se separaron por fin y dijeron, tú te vas a Oaxaca. Gonzalo de Lucero se fue a Oaxaca y Domingo de Betanzos se fue a Guatemala. Y eso le permitió después irse directamente, o sea, no regresar a Nueva España, sino de Guatemala bajar hacia lo que sería Centroamérica, o sea, hacia el Caribe, y después irse directamente a España y poder concertar primero con el rey, después con el Papa Clemente VIII, la fundación de una nueva provincia. Por favor, muchas gracias. ¿Qué empezaron a hacer desde entonces? Pues aprendieron las lenguas de los nativos. No sé si puede ser. Bueno, les quise poner, este documento es la bula de Clemente VIII de la fundación de la provincia de 1532. Esta es una copia, pero es un original, pues, una copia original, y se encuentra actualmente en el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, y me la facilitó aquí la archivista del instituto. Y bueno, ¿qué tenían? Pues tenían que llegar a todas partes. Imagínense, vean qué territorio tan más vasto tenían, ¿no? Las estrellitas que les he puesto es a donde se fueron, ¿no? Oaxaca, Guatemala, a la zona de lo que actualmente es el estado de Morelos, y la zona muy rica de Puebla, ¿no? Puebla, Atlisco. Y a partir de ahí, si se dan cuenta, fueron las grandes zonas misioneras de los siglos XVI y XVII. Ya en el XVIII, pues tomarán bajo su mano las misiones de la Baja California, y será otra historia, ¿no? Pues la siguiente, por favor. Y bueno, así ya les quise poner, conté mucho lo del inicio y ahora ya de repente estamos en el siglo XVII, pero bueno, así se lograron dividir, ¿no? 4 provincias hubo en el periodo virreinal, la de México, que si se dan cuenta, colindaba con la de Puebla, que es la de los Santos Ángeles, la de San Hipólito de Oaxaca, y la de San Vicente de Chiapa y Guatemala. Después, a finales del periodo virreinal,
Guatemala y Chiapas se van a dividir, pero sea como en 1808, 1809, ¿no? Y ya simplemente un poco para darle la voz a los demás compañeros, y porque me quería yo ceñir a los primeros minutos, los primeros momentos de la llegada de los frailes, pues una reflexión general de qué aportaron los dominicos y por qué, o sea, lo que ellos hicieron sigue presente. Por un lado, la importancia que tuvo la labor de Bartolomé de las Casas, porque, bueno, Bartolomé logró en su proyecto por un tiempo de tener un obispado, el obispado de la Verapaz, en el que solamente había frailes y mayas, y ese pues vivió como unos 60 años, pero también sus labores como parte de la reflexión sobre lo que es el hombre, sobre lo que incluso los indios eran personas pensantes, capaces de recibir la doctrina cristiana, que tenían capacidad de raciocinio, ¿no? Y que tenían alma, por supuesto. Esto, llevado en un futuro, pues va a ser un precedente para los derechos humanos. Después, ¿qué nos quedan? Pues nos quedan las construcciones, las riquísimas construcciones. Este es el convento de Chimalhuacán, si mal no recuerdo. Sí, la siguiente, por favor. Las bellísimas portadas manieristas que se conservan, ¿no?, en estos conventos, que son patrimonio material. Después también podemos tener los conventos femeninos, ¿no?, los grandes espacios femeninos, las iglesias, lo que queda de los conventos. Por ejemplo, el de Puebla, el de Santa Catarina, de Siena, ¿no? Y vean estas bóvedas techadas, una maravilla constructiva. El de Oaxaca, por supuesto, aquí vemos cómo estaba a principios del siglo XX y cómo después de todas estas restauraciones que ha recibido, que es el de Santo Domingo Soriano, ¿no? San Pablo era el otro. La cofradía del Rosario, que los cofrades, junto con los frailes, sufragaron la creación de una de las maravillas más increíbles, ¿no?, constructivas, que es la capilla del Rosario Puebla, que es un gozo, ¿no? Lo que queda ahora de algunas de estas pinturas que estaban en los templos de monjas, frailes, en las capillas de cofrades, de terciarios, también algunas que eran pocas, porque casi siempre eran frescos, pero pocas imágenes en los claustros, pues se han conservado, ¿no? Como este de Miguel Cabrera, que es una maravilla, que es la familia dominicana, o esta monja del convento que está estudiando la maestra Miriam de Santa María de la Gracia, ¿no? También podemos ver las devociones, ¿no? Hace poco me acerqué a la gente de Amecameca, y bueno, la devoción al Cristo de Amecameca es impresionante, y vean cómo el Cristo pues sigue teniendo una devoción importante, este Cristo negro, ¿no?, que estaba en esta capilla dominica. También que aportaron, pues es patrimonio escrito, ¿no?, muchas obras devocionales, como esta forma de rezar el rosario, o esta sobre la iglesia, sobre la fiesta que se hizo para la apertura de la capilla del Rosario en Puebla. Obras magníficas tanto para la lingüística, para la filología, porque por ejemplo hicieron artes o catecismos para poder evangelizar en zapoteco, en chochó y en náhuatl principalmente, ¿no? Y obras históricas y por supuesto patrimonio documental, ¿no?, que se conserva no solamente en los archivos, por ejemplo, de los dominicos, sino que AGN, la General de la Nación, va a algún archivo, al archivo histórico de la Obispado de México, o estatales, el de Puebla, el de Oaxaca, y se encuentran con estos hombres que brindaron mucho a el país. Y con esto pues yo ya me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Fernanda, por introducirnos en los antecedentes de esa provincia, de la llegada de los frailes y el primer desarrollo que han tenido. A continuación, le cedo la palabra al maestro Hugo Daniel López Hernández, quien es candidato a doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es maestro en estudios históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro y licenciado en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Barcelona y en la John Carter Brown Library en Estados Unidos. Es director ejecutivo de nuestro Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas. Muchísimas gracias, maestro Hugo. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Yo estoy muy agradecido por estar hoy aquí ante esta asistencia de la familia dominicana. Pues en primer lugar quiero agradecer al prior provincial, a la provincia también, tanto a los frailes, a las monjas, a las hermanas, por estar presentes hoy, y especialmente porque creo que estas intervenciones que tendremos cada uno de nosotros pues va a contribuir al darle un mayor sentido a las actividades que vendrán, y específicamente a la del sábado. Me parece que puede ayudar a entender la importancia de estar conmemorando esta fecha. Y pues bueno, también agradecerles a María y a Miriam por abrirse a este espacio con total libertad, y porque pues juntos hemos aprendido de los dominicos que el estudio es un acto de caridad que ayuda a servir a los demás, y que creo que de eso se trata este acercamiento histórico a la llegada de los dominicos, a situar. Y yo quisiera retomar rápidamente unos retos, voy a nombrarlo así como lo dijo el Fray Luis Javier Rubio, los retos de la orden, de la que hablarán mañana. Pues quisiera traer a colación algunos retos que he ido observando de la llegada de los dominicos. ¿Pueden poner la siguiente? Pues ustedes están viendo en pantalla el nombre de los 12 frailes que ha hecho memoria María. Del lado izquierdo están los que venían desde España. Quizá mencionar que venía un fraile lego, que es interesante. Venía también ahí en esa barcada Gonzalo Lucero, que por cierto se hará una actividad en Tlaxiaco. Se sabe, de todos los frailes que están aquí enlistados, solo sabemos dónde está Fray Gonzalo Lucero, y que se encuentra enterrado en Tlaxiaco, en Oaxaca. Y bueno, se tendrá una actividad, y eso me da gusto también que se recuerde, ¿no? Pero bueno, del lado derecho tenemos a los frailes que se sumaron en la española. Ahí está nuestra figura señera de Domingo de Betanzos, y merecidamente también aprecio que María también haya mencionado a Vicente de las Casas, el primer novicio. En las crónicas de la provincia se habla siempre de este primer novicio que tutelado por Betanzos, y bueno, y especialmente ahora que habrá profesiones, creo que también hace sentido hacer memoria de Vicente de las Casas. Pues bueno, llegaron ellos liderados por Tomás Ortiz, quien tenía una encomienda especial de venir hasta México, pero que tuvo algunas dificultades. Podemos poner la siguiente, y que nos ayudaría a entender estas dificultades, acercarnos a la dimensión de ese siglo XVI, que es muy lejano, y que en verdad prácticamente a veces siento que ha desaparecido esa ciudad, y a veces creo que no, por muchas consecuencias. Recordemos que es una ciudad anfibia, como dicen por ahí unos historiadores brillantes recientemente. Esta ciudad que es lacustre y al mismo tiempo es terrestre, que es una ciudad española y es indígena. Es una ciudad que se va poblando, que tiene... bueno, aquí pueden ver, ¿no?, los lagos que mencionaba. Este es un mapa conocido como de Nuremberg, muy difundido, y que, pues bueno, nos puede ayudar a imaginar también a esta ciudad que llegaron estos primeros frailes, y que, les repito, no llegaron a la ciudad de ahora, llegaron a una ciudad anfibia, y que se estaba conformando. También eso es importante. Se habían adelantado ya los franciscanos, como lo saben, en el año 24 hemos recordado, pero ciertamente desde el 23 que llegan los franciscanos flamencos. Entonces había ya una presencia también de religiosos, y los dominicos se insertan, digamos, esta dinámica que tiene que ver con poner la siguiente, que tiene que ver también con encontrar
este gobierno conformado por un cabildo español que también ya tiene una participación de indígenas en ciertos cargos específicos y que un nuevo poder lo representan los frailes, que ya podríamos poner a los franciscanos ahí, ya tenían un lugar muy importante junto a la misma construcción de la ciudad, esta ciudad que inmediatamente edificó hospitales, había muchos problemas, enfermedades, por supuesto, y se construyeron ermitas. Recordemos que Cortés llegó con un mercedario y un secular, creo, ¿no? Sí, un capellán, y que, pues bueno, él se fue, de hecho ahí se puede ver la banderita, porque ya sabe que Cortés se fue a Coyoacán, entonces pues bueno, oficiaban misas allá. Entonces dentro de la construcción de esta ciudad tomada, conquistada, pues se edificaron también conventos y un espacio importante, la edificación también de San Francisco. María quiso ejemplificarlo rapidísimamente, cambiaron de lugar y ahora se sabe que bueno, donde está actualmente el Bellas Artes, ¿no? Otra esquina, digamos, por ahí está la sede definitiva, vamos a decir así, y a la cual llegaron también los dominicos posteriormente. Podemos cambiar, por favor. Pero justo los dominicos que llegan en el 26 a esta región, a esta ciudad anfibia, llegan en una época muy caótica, porque venía Cortés regresando de un fracaso en Honduras, en las Ibueras, como le conocían, es un todo. La verdad que si les da curiosidad, los invito a que exploren esta expedición a las Ibueras, porque él se fue para castigar a un alzado, Cristóbal de Olid, que él no tenía noticias, pero ya para cuando él se va hacia Honduras, ya lo habían asesinado a Cristóbal de Olid. Entonces fue una pérdida, fue un fracaso tremendo y generó una serie de dificultades en el gobierno de la ciudad, porque a las personas que había dejado tuvieron un golpe de estado, digamos, ese gobierno cortesiano por otros oficiales enviados por la corona, por supuesto. Y dentro de los viajeros que venían con los frailes venía Luis Ponce de León. Viajó desde febrero de 1526 junto a los 8 primeros dominicos, y además con Marco también de Aguilar, y venían juntos. Cuando llegan de hecho a Veracruz, los frailes se van a ritmo tranquilo, lento. En cambio Luis Ponce de León va de inmediato a la Ciudad de México y llega el 4 de julio. Los frailes, recordemos que llegan el 25, y posiblemente llegó con un fraile, no recuerdo dónde leí eso, dentro de tantas cosas, tantas lecturas que hay, y puede ser que haya sido Tomás de Ortiz. La cuestión es que Luis Ponce de León, que estaba llamado a ser el nuevo gobernador, muere a los pocos días, se complica todo, están inmiscuidos los dominicos. Imagínense sí. Lo estoy haciendo emocionante también para que les interese. Bueno, toma su lugar Marcos de Aguilar, y les digo, es una época convulsa. Ya había regresado Cortés, por supuesto, retoma su lugar, pero bueno, inicia una serie de inconvenientes en el gobierno hasta el establecimiento de esta primera audiencia, igual muy difícil, con este sujeto despiadado Nuño Beltrán de Guzmán, y que en verdad todo se regulariza ya con la segunda audiencia, y que pues bueno, ya toma otro momento. Entonces este escenario caótico, puedo poner lo siguiente, es a la que se enfrentan estos primeros frailes dominicos, que yo les había dicho al inicio también que estaban liderados por Tomás de Ortiz, que es una figura muy interesante, que ha pasado un poco de largo a nuestra historia, porque él regresa pronto. De los 12 que mencionábamos, realmente 3 son las figuras sobrevivientes, y dentro de estas, pues Tomás de Ortiz tomó mala fama por irse, pero tiene una historia muy interesante en Colombia, que eso es algo que he estado también revisando. También es
muy discutido porque hubo un nombramiento de otro obispo para Colombia, pero nombrado por la corona y otro por el Papa. Entonces, bueno, ahí hay todo un debate, pero Tomás de Ortiz es una figura también señera que estuvo, de hecho, tuvo una experiencia en las Antillas desde 1516, cuando regresa a España, fue que tiene esa encomienda de llevarse a los frailes hasta Nueva España y miren, termina en Colombia, ¿no? En Cartagena, en Nueva Granada. Entonces, pues bueno, yo quise hacer esos pincelazos, les digo, de las dificultades que debilitaron a este grupo de frailes que terminó en estas figuras que ya ha recordado María, y que, bueno, se extendieron rapidísimamente hacia el sur, a Huaxtepec, a Chimalhuacanchalco, a Coyoacanto, lugares además que tienen, que existen todavía y que se pueden visitar y recorrer. Podemos poner la siguiente. Y que, bueno, que en la que toma un protagonismo tremendo Fray Domingo de Betanzos, un personaje también pues fundador de la provincia, pero también cuestionado por algunos historiadores, incluso historiadores frailes, que pues criticaron esa visión tan reformada, tan eremítica que tenía. Recuerden que él pasó una temporada, de hecho, en un eremitorio en Italia, y de hecho funda una casa de recolección aquí en Tepetlaustoc, que también es un lugar fascinante, en pie, no muy lejos de la Ciudad de México, y en la cual, por cierto, en el convento de Santa María Magdalena, una devoción del siglo XVI, especialmente entre los dominicos, se encuentra una pintura de Pedro de Córdoba, un fraile dominico de las Antillas, importantísimo, que dejó además algunos escritos, y ahí hay un retrato suyo muy interesante, muy sugerente, que exista toda esa pequeña memoria en una pintura. Pero bueno, volviendo de nuevo a nuestro estimado Domingo de Betanzos, una figura que señera para la historia de la orden en estos años tempranos, y que, bueno, nos ayuda a pensar en todas las dificultades que se enfrentaron, incluso pensando yo en este escenario, en este panorama catastrofista que presento, en el ánimo de Domingo de Betanzos también, de pensar a veces en la reclusión, en la recolección, y bueno, que las acciones posteriores del resto de los dominicos que poblaron hacia el sur, creo que dan cuenta de el gran alcance que tuvo esas pequeñas semillas. Entonces quisiera yo dejarlo por el momento. Estamos dejando anzuelos para que se pueda abrir mayor conversación, y bueno, le voy a dar ahora la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Gracias por esta presentación también de los orígenes y de los primeros frailes, las primeras personas que perdemos de vista, que los procesos se dan también de manera encarnada en personas concretas con una historia y una biografía, un pasado, un anhelo concreto, y gracias por reflejarlo en esta participación. Antes de pasar a la tercera ponencia de este panel, y precisamente aludiendo a las personas concretas que van construyendo la historia y aquellas que van narrando la historia, uno de los frutos de la labor historiográfica de la provincia se ha materializado providencialmente en el tiempo de estos festejos del jubileo, en este libro que ha escrito nuestro hermano Fray Pablo Iribarren, titulado Misión Dominicana en los Pueblos Originarios de México, siglos XVI al XXI, que es una mirada tanto desde la historia contada a través de las fuentes historiográficas con las que contamos, como también una historia contada de primera mano. Quien esté interesado en adquirir este volumen, a la salida, al final del evento,
académico estará a su disposición también. Me dispongo ahora a presentar a la maestra Miriam Aurora Gómez Escalante, quien también participa en nuestro Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas. Ella es doctorante en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro y licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es coordinadora de los fondos documentales en el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas y especialista en vida conventual femenina. Les pido un fuerte aplauso para recibir a la maestra Miriam. Bueno, igualmente agradeciendo precisamente a los frailes, ¿no?, al provincial, el apoyo que siempre hemos tenido al Instituto Dominicano para fomentar precisamente nuestras investigaciones y difundirlas en espacios como este, en el marco que nos rodea, que es el contexto de la celebración de los 500 años, ¿no?, de la cual pues nos ha servido mucho para precisamente llevar a cabo estos espacios de difusión a otras partes. Y bueno, pues yo voy a traerles, yo sé que se ha celebrado mucho a los frailes, se ha hablado mucho de ellos, se ha mencionado nombres importantísimos que tienen, y digo, bueno, pero las monjas, ¿qué pasa con ellas? ¿Dónde están? Y tienen mucho que ver en relación con los frailes, desde luego, ¿no? Además, primero que nada, ustedes saben que el contexto femenino fue muy diferente al que nosotros vemos hoy en día, y hay que entenderlo también desde esa perspectiva. O sea, imagínense cómo habrá sido en aquella época. No podemos hablar, si hoy en día nos cuesta hablar de igualdad o reciprocidad, bueno, en aquella época la mujer no lo tenía, era considerada menor de edad jurídicamente, no tan solo eso, imaginemos, ¿no? Siempre necesitada de un tutor masculino para poder inclusive comparecer ante un juzgado, era una menor de edad totalmente. Se cumplía además un código de honor que era a través de la virginidad, por lo tanto siempre se buscó que viviera encerrada, cuidando precisamente que no perdiera esa virginidad en esa clausura. Y en Europa, que va a ser trasladado también para acá, pues exigió a la mujer sobre todo el pago de la dote, que eso va a limitar y a hacer jerarquizar siempre en la sociedad este pago de la dote, porque a partir de ahí se hacían alianzas matrimoniales buenas, fructíferas, que nos atraían redes económicas o familiares. La siguiente, por favor. Y quiero primero contextualizarlos en un panorama más amplio antes de meterme de lleno con las dominicas. Y en primer lugar, el primer convento que se va a desarrollar obviamente en la Ciudad de México, lo están pidiendo la élite que se está desarrollando en ese momento, lo está pidiendo a la corona y lo pidió muchísimas veces. Es algo que investiga Diana Barreto, y la corona en todas sus respuestas decía no quiero conventos de monjas, porque nosotros queremos que la mujer se case y procree hijos. No queremos mujeres encerradas en conventos. Y esa era la política de la corona, ¿no? Es interesante cómo ellos, la élite insiste, quieren un convento de franciscanas y un convento de dominicas, eso piden exclusivamente, y la corona pues se mantiene firme y dice que no. Al final la élite va a buscar sus propios medios para fundar su primer convento. A veces las políticas de la corona no se cumplían. Entonces se hace sobre todo porque ya desde Europa los conventos femeninos poco a poco, ya desde el siglo XIV, van perdiendo, digamos, la cuestión por la cual fueron creados, y es que van sirviendo cada vez más a las élites para hacer depósitos de aquellas mujeres que no logran casarse o que son para beneficios de las élites, ¿no? Y esta élite aquí que se está sentando poco a poco, pues también va buscando eso. ¿Por qué? Porque no puede darle la dote a todas sus hijas. O sea, imaginemos, tienen 5 hijas. ¿Cómo voy a dotarlas a todas matrimonialmente para que hagan relaciones, digamos, buenos matrimonios, ¿no?, que nos beneficien a todos? Entonces, poco a poco el convento
también fue siendo un espacio para esas mujeres que no alcanzaban a cumplir un matrimonio y que eran huérfanas y que desde luego a la sociedad le preocupaba qué pasaba con ellas. Fíjense, en tan solo 47 años, el siglo XVI, va a ver surgir 19 conventos, producto siempre de esta población criolla, y ya el 17 se nota cómo va habiendo este cambio reformador con el Concilio de Trento y también con la reforma de Santa Teresa, porque el siglo XVII ya se hacen 15 fundaciones, pero sobre todo de carisma descalzo. Se nota esta diferencia. En total vamos a tener 34 fundaciones de monasterios femeninos del 16 al 17. Hoy yo solo les voy a hablar sobre todo de los del 16. La siguiente, por favor. Y de esta manera vamos a diferenciar que hay dos tipos de conventos femeninos en el siglo XVI, principios del XVII. Los de observancia regular, que vienen muy de la tradición europea y que son los primeritos en instaurar ya sea la iglesia, las élites locales, etcétera, y que en esos conventos se vive un ambiente muy jerarquizado entre monjas profesas y legas. Solo se podían aceptar si se pagaba una dote de 3,000 pesos, que era muchísimo dinero. Había también beneficios desmedidos y se nota como, les repito, hay mujeres que no pueden casarse porque estos conventos van siendo cada vez más sobrepoblados. Van siendo conventos de 100 monjas, 80 monjas. Entonces, ¿eso qué nos dice? Cada quien vivía en su propia celda, ¿no? Tenía una celda, no es como las de ahora de la vida contemplativa, era muy espaciosa, digámoslo, un mini departamento, un loft, por así decirlo, donde se tenía su propia cocina, hasta un gallinero inclusive, su moza, su criado, una esclava. A veces inclusive en la celda convivía también ahí entraba a vivir la prima, una niña educanda. Bueno, pues fíjate que, ¿qué hago con esta niña? Bueno, déjasela, llevo a mi prima que es monja para que mientras le eduque, ya cuando tenga edad de casarse, pues bueno, vamos por ella. Entonces, la celda realmente era un mini departamento donde convivía mucha gente, en contraposición con los de observancia contemplativa, que ya se va a tener una reforma. Bueno, Santa Teresa va a encabezar mucho esto de no jerarquías, no pagos de dote, áreas comunes, en fin, ¿sí? Siguiente, por favor. Vamos a ver que esta proliferación, yo les mencioné ahorita 19 conventos en el siglo XVI, pero no crean que estaban por toda la República, como ya lo mencionaron, pues primero se hizo la conquista de Tenochtitlán y así sucesivamente. No, estos conventos los vamos a ver principalmente México, Puebla, Querétaro, ¿no? Y su número nos habla de que también pues comprendieron aspectos diversos sociales, políticos y económicos. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son estos propósitos que van a tener estos conventos? Bueno, claro, en primer lugar, una devoción religiosa, o sea, es una sociedad que se está sentando en una base católica. Y esto me quedó muy claro, hace poquito estuvimos en Oaxaca y le preguntaban, participó la vicaria del monasterio, y le preguntaban a ella que qué función tenían los conventos en la actualidad. Y ella habló de que cómo llegaban a veces al convento personas que buscaban simplemente consuelo, ¿no? Una oración, una intercesión de ellas, y que el simple hecho de saber que ese espacio estaba ahí, en esa colonia, a la gente le traía paz, le traía seguridad, inspiraba seguridad. Y yo creo, cuando ella dijo eso, me parece que los conventos también en la época virreinal, desde luego que traían eso a la gente, ¿no? Se sentía esa paz, del decir, ahí están estas mujeres religiosas orando por nosotros. Creo que eso es para beneficio de nuestra alma y nos inspira, ¿no? Nos inspira aunque estén en clausura, y eso también estaba en ese momento, ¿no? Sin embargo, pues bueno, como les decía, esta cuestión de la dote, ¿no? Esta cuestión también de las élites, va a hacer que los conventos vayan teniendo también otra función más allá de lo religioso, de lo espiritual.
y es esto de regular los linajes, ¿no? Meter a ciertas hijas. Bueno, los matrimonios antes no eran por amor, era, bueno, pues tú te casas, tú te maté al convento, así era en ese momento, y no era como, bueno, yo elijo a mi pareja, nada. Y bueno, eran instrumentos pues al interés también del dominio social. Siguiente, por favor. También ayudó muchísimo a legitimar el prestigio de las élites, en el sentido de que, bueno, si yo fundo un convento, eso me va a traer prestigio, ¿no? La gente va a hablar bien de mí, yo soy el benefactor de este convento, entonces eso me puede traer otras relaciones sociales con otras personas, es algo también muy, muy político, y las hijas que yo ingrese al convento pues van a tener ciertas condiciones, ellas van a ser prioras, ellas se les va a permitir que tengan ciertos cargos, y ahí es donde digo empieza la jerarquización, pero sobre todo en el sentido económico fueron grandes centros crediticios, ¿no? Lo que hoy llamaríamos como los bancos de la época, esta acumulación de dotes, cada monje llegaba con 3,000 pesos de dote, eso se almacenaba, no se quedaba ahí guardado, estático, sino que se invertía en propiedades o se daban préstamos, lo que le llamaban ascensos, no préstamos como tal, pero era, sobre todo lo buscaban muchísimo las élites para poder financiar otras empresas, pues la plata en aquel momento escaseaba, no es que se tuviera tan a la mano todo el tiempo estar comercializando con plata, y las monjas sí lo tenían, ajá. Y bueno, pues también ayudó muchísimo en cierta medida a mantener el control del desarrollo de los beaterios, que fueron muy populares en la época medieval, y bueno, pues desde luego a fomentar la moral entre la población hispanoamericana. Siguiente. El Concilio de Trento nos va a marcar una pauta precisamente para esto, se va a establecer una rigurosidad más estricta hacia la clausura, se va a establecer que el único convento de santidad no son los beaterios, sino que van a ser los conventos, se va a promover la contemplación y el recogimiento, y pues se va a consolidar también la administración de los obispos sobre los conventos. Esto quiere decir que no necesariamente van a ser los frailes quienes administran los conventos femeninos, sino que en su mayoría van a ser los obispos, por cuestiones del Concilio de Trento. Claro, también van a estar en algunas partes los frailes, pero en su mayoría siempre van a ser los obispos. Las reformas del Concilio Tridentino sí puede entenderse un poco que hay una observancia más estricta hacia la clausura, por un lado sí, pero también el Concilio de Trento busca frenar esta ocupación que las élites están teniendo sobre los conventos femeninos, porque ya los están utilizando a su antojo y no, digamos, para lo que realmente debían servir, ¿no? Siguiente. Y yo quiero que vean un poquito estas gráficas, las voy a ver muy rápido. Ahí están los conventos que se fundaron en el siglo XVI. Primero vamos a tener el monasterio de la Madre de Dios, que después se convierte en Concepcionista, que por cierto es un monasterio para indígenas, y posteriormente se va a resarcir este permiso, porque como ustedes saben, pues los indígenas después no van a ser admitidos ni en las órdenes religiosas ni en los conventos femeninos, se van a hacer solo para mujeres españolas o criollas. Pero así como se fundó el convento de Tlatelolco para indígenas en un primer momento, el de la Madre de Dios también quería ser para indígenas. Poco a poco el crecimiento de la población criolla va a hacer que esto se anule y solo sea para mujeres criollas. E inmediatamente después, me parece interesante, tenemos el de Santa Catalina de Siena, es el de Ciudad de México, me equivoqué, es el de Puebla, no es Ciudad de México, discúlpenme, es el de Puebla. Luego tenemos el de Regina Coeli, Santa Clara. Después inmediatamente tenemos el de Oaxaca en 1572, Jerónimas por ahí. La siguiente, por favor. Tenemos después Santa María de Gracia de Dominicas en Guadalajara, 1588, Santa Catalina de Siena, ahora sí, el de la Ciudad de México. Más tarde, en 1595, el de Valladolid en lo que hoy es Morelia. Siguiente. Y después tenemos Santa Inés del Monte Prusiano, el de Dominicas, hasta 1626. Entonces, no sé si alcanzamos a ver un rápido en estas gráficas, la gran mayoría de los monasterios eran de franciscanas, ¿no? Y muy
en 58 años solo 6 monasterios de dominicas. Todos eran, bueno, el de Jerónimas, pero la mayoría franciscanos. Ajá. Y bueno, siguiente, por favor. Y fíjense en este mapa, rápidamente están las dos provincias ahí marcadas, la de Oaxaca, la de Santiago de México, y vemos, por ejemplo, que hay 2 monasterios fundados por otros actores bajo el poder del ordinario, que va a ser el de Puebla, y los dos, perdón, de Puebla, el de Santa Inés del Monte Prusiano y el de Santa Catalina de Siena, 2 monasterios fundados solo por obispos, que es el de Guadalajara y el de Valladolid, y 2 monasterios que van a estar completamente bajo la jurisdicción de la orden de los frailes predicadores, que es el de Oaxaca y el de la Ciudad de México. Ajá, siguiente. Por ejemplo, rápidamente, los monasterios fundados por otros actores, el de Santa Catalina de Siena, 1566, que es el primerito, es el primero de dominicas, pero no es el primero de la provincia, ¿no? Porque este nace por una mujer que de hecho era viuda, María de la Cruz Monegro, y que ella pues tenía bastante capital, ella da todo su dinero, pero así como da todo su dinero pone sus condiciones, ¿no? Ella dice que ella va a permanecer como priora toda la vida prácticamente, y entonces pone sus cláusulas, dice, deja sus cláusulas, van a tener ciertas niñas educandas, en fin, pero lo que me parece, siguiente por favor, que ahí está un libro de la portada de Profesiones que me hizo favor de pasarme Sor María de Cristo, que ahí menciona las fundadoras que son Ana de Siena, María de San Silvestre, Francisca de la Cruz, María de Santo Tomás, María de San Pablo, Luisa de San Jerónimo, Beatriz de Cristo, Juana de San José, Amadora, Isabel de Santo Domingo, Juana de San Francisco y María de la Cruz. Las menciono porque es el monasterio madre, y de aquí van a ir saliendo otras mujeres para fundar después el de Valladolid, el de Guadalajara, y para también los otros que van a ser de Puebla. 80 religiosas llegaron a habitar este convento, de los más ricos de la ciudad, y eso nos da una idea de pues que tuvieron esta otra función, ¿no? Siguiente, por favor. El de Santa Inés del Monte Prusiano, que también lo funda una viuda de Diego Franque Serrano, y dona también sus 60,000 pesos, por ejemplo. Va a obtener, pues a mí me parece una mujer con bastante relaciones importantes sociales, porque ella solita obtuvo la aprobación del virrey y del obispo, no necesitó de otros intermediarios. Yo dije, bueno, pues qué relaciones tendrá, ¿no?, para que se le hayan dado. Y pide sacar monjas de Santa Catalina, y también cuando van a hacer la procesión de salirse las monjas de Puebla al Santa Inés del Monte Prusiano, ella pone sus condiciones también. Dice, yo quiero que las calles estén bien barridas, que las reciban con campanas, que haya esta pólvora, en fin, bueno, ella también dijo la casa por la ventana, que es una fiesta. Y la siguiente, por favor. Y después tenemos el monasterio de Santa María de Gracia, 1588, que aquí ya entro a los 2 monasterios fundados por obispos dominicos. Y aquí cabe señalar que no llegaron los frailes primero a estas zonas, sino que fueron primero los obispos, y a partir de los obispos dominicos llegaron las monjas, ¿no? Aquí lo inicia primero, este es el que yo estoy estudiando, por el cual tengo más información, lamentablemente de los otros aún falta mucho que estudiar. Y aquí lo empiezan precisamente 2 conquistadores, Hernán Gómez de la Peña, Melchor Gómez de Soria, y ellos querían una institución híbrida en ese momento. Nueva Galicia, bueno, es una zona de frontera en ese momento, con ataques chichimecas por todos lados, sufrió de bastantes problemáticas para asentarse, y en ese momento quieren una fundación que pueda acoger tanto hispanas nobles, mestizas, doncellas ricas, bueno, de todo, y protegerlas mientras se casaban. Eso era lo que querían. Pero va a llegar Domingo de Alsola, y ahí se nota cómo los obispos llegan con las prerrogativas de Trento, y dicen, no, Trento me dice que esto tiene que ser un convento, y va a abolir el Colegio de los Remedios, que fue la primera fundación, y lo va a hacer un monasterio de dominicas. La siguiente, por favor.
Pues se va a excluir lamentablemente a las mestizas, a las huérfanas solo criollas con pago de dote de 3,000 pesos, y aquí vienen 4 monjas de Puebla para fundar el convento. Va a ser un refugio aristocrático que va a dar salida a las hijas de los descendientes de conquistadores, va a dar amparo a esta gente honrada porque no querían que se mezclaran con otras personas que no fueran de su calidad y condición, y después también van a servir para préstamos que les van a ayudar para comprar cargos públicos, aumentar sus haciendas ganaderas, consolidar mayorazgos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues este dinero tenía una función muy importante para las sociedades. Siguiente, por favor. El siguiente es el de Santa Catarina de Siena de Valladolid, y aquí lo funda un dominico, Fray Alonso Guerra de la Vega, que va a ser también rector de la Universidad de Lima, y él muchísimo quiso que los frailes llegaran aquí, y lo estuvo pidiendo y pidiendo, nos lo dice Franco, pues los frailes creo que no le hicieron caso, porque nunca los mandaron, y él dice, bueno, pues si no se puede, que es uno de monjas, y él va a dar 20,000 pesos para la obra. Se van a traer también 4 monjas de Puebla, van a fundar y él va a colocar, por ejemplo, a sus sobrinas. Siguiente. Aquí él da sus constituciones y se va a quedar para la jurisdicción del ordinario, para el obispo, va a ser uno de los más ricos de la ciudad. Se va a tener también una biografía con la cual se cuenta que nos falta indagar un poco más, que es el de Sor Luisa de Santa Catalina, y después se van a mudar a un nuevo convento, que es esa pintura que me parece preciosa. Es un cuadro muchísimo más grande, pero nos narra la pintura de cómo se trasladaron de su antiguo convento al nuevo, que era más grande, más suntuoso, y miren cómo las van a ir custodiando, protegiendo, ¿verdad? Y ya por último, siguiente, allá con esto voy cerrando, tenemos los monasterios que están bajo la jurisdicción dominica de los frailes, y el primerito va a ser el de Oaxaca, 1572, aunque lo funda también un obispo, lo han de haber escuchado, Fray Bernardo de Alburquerque. Él es interesante porque él pide quiere que hay monjas de Puebla, en ese momento solo estaban franciscanas, vayan y hagan el de dominicas, pero obviamente pues que renuncien a su regla, y las monjas le dicen pues no vamos a dejar de ser franciscanas, nosotras somos de nuestra carisma. Y él dice, bueno, voy a reunir 10 doncellas más o menos y yo les voy a enseñar la regla, pero pues necesito permiso del Papa. Y en ese momento no era más que Pío V, ¿no?, que le da la bula, y pues le da bastantes concesiones. Le dice, en estas concesiones le dice que él puede hacer la fundación, que él puede elegir quién profesaba, dispensar a monjas si daban dote o no, adaptar las constituciones si querían. Bueno, le da una serie también de concesiones muy amplias, y Alburquerque pues funda este convento. Siguiente, por favor. Y ya va a disponer él bajo la provincia de Santiago de México este convento, porque en ese momento todavía no se creaba la de San Hipólito Mártir de Oaxaca. Y aquí solo rescato este cuadro que tenemos de Sor Jacinta, que ahorita andamos promoviendo también su diario que tenemos ahí en el Instituto Dominicano, y que está ahorita expuesto en la Biblioteca Burboa de la ciudad de Oaxaca, una monja muy ejemplar que mostró sus virtudes mediante este texto hagiográfico, una monja oaxaqueña. Siguiente. Y por último, el de Santa Catalina de Siena de la Ciudad de México, que a propósito hoy están cumpliendo 433 años de haberse fundado, 1593, un 23 de julio exactamente, y lo inician unas mujeres llamadas las Felipas, Ana de Santo Domingo, Isabel de San José y María de la Asunción, aunque cabe señalar que los frailes ya desde cuando querían un convento, desde 1559 de religiosas, por más que lo buscaron no lo lograban, hasta que encontraron a las Felipas que dijeron, bueno, nosotras donamos nuestras casas, pero pues ellas eran mujeres seglares, ¿no?, que les enseñaran la regla. Los frailes querían traer monjas de Oaxaca y pidieron traer monjas de Oaxaca, y bueno, aquí María Fernanda lo ha tratado más en su tesis. Empieza a haber una rivalidad entre estas monjas oaxaqueñas y las Felipas, porque bueno, unas pusieron sus casas, otras vienen un poco más con este don de jerarquización, y empiezan a haber ahí conflictos, y entre los frailes también en medio, bueno, se crea como una fricción ahí, ¿no? Siguiente.
Y bueno, pues finalmente estas tensiones van a formar dos grupos, un poco entre los mexicanos y los de Oaxaca, hasta que lo logran fundar en 1593. Y bueno, ya para concluir, lo que yo les puedo decir es que si ustedes se fijan, la mayoría de los conventos estuvieron concentrados en Ciudad de México y Puebla, fueron de observancia regular. Vamos a tener que esperar hasta que llegue la reforma del Carmelo Descalzo para que permee en la reforma de las demás órdenes religiosas. La acumulación de dotes va a ser un punto clave para que puedan ser fuentes crediticias en ese momento, sobre todo para nutrir los intereses de la élite local. Y los obispos dominicos van a jugar un papel crucial en el despliegue de los monasterios femeninos, pero las viudas, como pudieron ver ahí, ¿no? Mujeres solas que ayudaron a expandir la rama femenina bajo, claro, sus propias condiciones, pero eso nos habla también de la agencia femenina, ¿no? Es también lo que la mujer quiere, y quiere bajo sus prerrogativas que le parece el ideal religioso femenino y bajo la rama dominica. Y va a haber también pues disputas entre las provincias, en ese momento la de México y la de San Hipólito Mártir de Majaca. Y bueno, pues muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, maestra Miriam, por compartirnos este otro rostro también de la presencia dominicana, el rostro femenino de la orden, que también ha estado presente desde el siglo XVI. El Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, que tiene nuestra provincia, en este año ha retomado la edición Anuario Dominicano, que es el producto con el que año con año se dan a conocer estudios, tanto los elaborados al interior del mismo instituto como aquellos de investigadores invitados y aquellos que trabajan dentro del archivo histórico del instituto o que a través del archivo histórico pueden realizar sus investigaciones. Este es el nuevo número, en caso de que no lo conocieran, se ha presentado ya en varias ocasiones en este mismo Centro Universitario Cultural. Si están interesados en conocer más acerca no solamente de la historia de los frailes, sino de la historia de México a través de la presencia de la Iglesia, pueden también adquirirlo, consultarlo junto con el libro que ya hemos presentado de Fray Pablo Ulibarri. A continuación habrá un breve espacio para preguntas y respuestas, para dialogar con nuestros panelistas. Tenemos un micrófono que se va a poner a disposición del auditorio. Quien quiera realizar alguna pregunta, simplemente levante la mano y llegaremos hasta ellos. Bueno, quisiera yo rápidamente omitir rapidísimo unos minutos a fin de que pudiera Miriam extenderse más, pero quería mostrar un mapa muy interesante sobre la Casa de los Dominicos, donde estaremos, bueno, no, sí estaremos, pero vamos a estar en el Centro Cultural de México Contemporáneo, ¿no? ¿Puedes regresarle, Sergio? Cuando los dominicos llegan a la ciudad, se van con los franciscanos. Este mapa tiene el norte a la derecha de ustedes, ese es el norte, y llegan con los franciscanos, pasan unos meses y posteriormente ocupan su lugar hacia la zona septentrional, que es muy importante para la traza urbanística de la ciudad española en ese momento. Junto tienen una acequia. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Hay otro mapa, bueno, este es el que les quiero mostrar como reconstrucción, también sigue el norte todavía a la derecha de ustedes, y no, la anterior, por favor. Y bueno, primero reciben una donación de un Blasco Hernández, si no recuerdo, en esta esquina, donde digo, domingo 1528, hasta el 28 llegan a la actual sede de ahora. Pero primero estuvieron en contraesquina, lo que es ahora la antigua Escuela de Medicina, anteriormente el Tribunal de la Inquisición, pero anteriormente fue una casa de los frailes, simplemente que anterior a los frailes había pertenecido en este repartimiento de solares muy a inicios de la conquista de México, que prácticamente siempre me
imagino que repartían solares vacíos, o sea, porque muchos se iban, querían continuar con las encomiendas, y ellos recibieron esa casa de donde vivieron de manera austera, y después siguen con otra migración hacia el frente, la futura, pero es realmente aproximadamente a partir de 1528 ya se sitúan donde ahora están, ¿no? Es muy interesante, la verdad. Esto es el trabajo de una tesis a partir de las actas de Cabildo. Entonces él puede identificar a los vecinos, es impresionante, es muy impresionante, pero que nos permite observar. Como pueden ver, ahí está trazado en azul la sequía. Recuerden, por aquí estaba la laguneta, la lagunilla que ahora decimos, y ese camino llevaba a Tlatelolco, también al Tepeyac, al norte. Bueno, era la dirección hacia la que iba también creciendo. Sí, exactamente. Pues bueno, rapidísimamente, en lo que se animaban a hacer una pregunta que... Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por abrirnos este panorama histórico y me llama la atención, bueno, yo siempre he crecido aquí con los frailes, escuchando de la vida de los conventos de los varones, bueno, y con una visión, no sé si ya de tiempo más actual, ¿no? Pero ¿qué saben, sobre todo de la última participación, de esta situación que ahorita me sorprende mucho, de cómo se tomaban las decisiones en los conventos? Hemos conocido, bueno, al menos yo tengo la imagen, ¿no?, de decisiones dentro de la vida conventual como más democrática en el caso de los varones, pero en el caso de las mujeres, creo que ¿qué se sabe? ¿Qué otros indicios tienen de cómo conforme fueron avanzando ya la creación de monasterios femeninos, en cuanto a eso? Sí me llama mucho la atención porque pues seguramente eso marca las dinámicas y la toma de decisiones y a quién servían y para qué y todo. Obviamente pues esta parte espiritual tan importante que pedían en la Nueva España, ¿no?, en estas tierras, pues va a marcar algo y por algo se necesitaba, pero ¿qué indicios tienen de cómo se tomaban esas decisiones en la vida conventual? Gracias. Sí, bueno, yo no ahondé en eso para dar un contexto más amplio, pero era también muy democrático, ¿no? En cierto sentido. Claro, se reunían también en consejo en las monjas de coro, profesas, para designar y votar por la priora, por las que iba a ser la secretaria, la portera, la celadora, en fin, todos los cargos. Pero estas monjas del coro pues solo eran las profesas, las que habían pagado su dote completa, porque estaban las legas que entraban con una menor cantidad y que por lo general se dedicaban a ciertos servicios de limpieza y no tenían derecho a voto, ¿no?, por ejemplo. Entonces, sí era un espacio democrático, pero jerarquizado, ¿no?, en este sentido. Y pues ellas tenían, dentro del claustro, pues ellas también tenían cierta libertad. Literal era una ciudad dentro de una ciudad. Yo les hablé de sus casitas, prácticamente, ahora imagínense 80 de estas casitas, ¿no?, 70. Era literal una colonia, ¿no? Entonces tenían también sus propios modos de vivir, aunque se respetaba esa clausura, pero dentro de esa clausura pues ellas mandaban, ¿verdad? No sé si me explico. Perdón, el padre Guillermo tenía el micrófono y a continuación el padre Raúl. Felicidades por la presentación, pero también yo creo que hemos revisado siempre el papel de los frailes y de las monjas en la construcción de la provincia de la Nueva España, pero también juega un papel muy importante los obispos, que sin ser propiamente de las provincias mexicanas, sin ser de la provincia de Santiago, San Hipólito, los Santos Ángeles, ni la de San Vicente Ferrer,
jugaron un papel muy importante en la construcción del país. Un número muy importante de ellos dominicos que construyeron y fundamentaron todo lo que conocemos ahora en México, y todavía tenemos a uno que vamos a recordar recientemente en Guadalajara, pero ¿qué otros? ¿Qué hemos estudiado con respecto a toda la labor de los obispos dominicos durante más de 300 años del virreinato de Nueva España? Sí, a mí también me parece fundamental porque al menos, por ejemplo, en la región de Occidente no llegaron los frailes primero, sino que fueron los obispos en su figura, dominicos en su figura de obispos, y ellos intentaron, el mismo Domingo de Alsol intentó muchas veces traer frailes, ellos buscan también expandir, pero bueno, la provincia está atravesando por otros momentos. No le interesa mucho ir a Guadalajara, aunque lo piden mucho. Domingo de Alsol lo pidió para Guadalajara, también el obispo en Valladolid, y al menos lo hacen con esta rama femenina, ¿no? Creo que ellos lo intentan en los dos, quieren desplegar ambas ramas, tanto la masculina como la femenina, y bueno, pues hacen también lo que pueden con lo que tienen. Entonces eso me parece muy interesante, porque ya posteriormente eso va a dar pie a que lleguen las órdenes masculinas. Por ejemplo, en Guadalajara va a llegar después los frailes, y como vimos también en Oaxaca, pues el obispo Albuquerque es el que tiene un papel fundamental tanto para la expansión de los dominicos como de las dominicas, ¿no? Sí, yo rápidamente recordar que la semana pasada tuvimos justo un panel aquí sobre obispos dominicos, y está en el canal del instituto por si es de interés, y resulta muy interesante porque es una conferencia magistral panorámica de Fray Jesús Flores y 3 intervenciones de académicos, y me parece que también dan un panorama que aumenta también a la respuesta de Miriam. Muchas gracias. Padre Raúl. No, yo solamente no quería hacer ninguna pregunta, solamente quería hacer un comentario, que todavía con el Concilio Vaticano II entran también reformas y medidas en la Iglesia, pues para garantizar una verdadera democracia en la Iglesia, para garantizar la dignidad que tienen las mujeres y los hombres. Esto es algo que el día de hoy, digo, cuando estamos viendo el desarrollo histórico, no hay que olvidar que en la iglesia en América Latina, pues se funda en el siglo XVI. Entonces es normal que haya estas cosas tan absurdas como que los laicos, como aquella que quería, porque ella daba el dinero y quería ser la priora para todo. Entonces también hay una maduración de las iglesias, y las iglesias fundadas desde el principio, desde hace más siglos, también tuvieron que enfrentar, y hay hay cuestiones mucho más regulares en el desarrollo, pero aquí, como empezamos en el siglo XVI, pues estas cosas de las que hablaba, pero ya por ejemplo ahora en el siglo XX, pues está el Concilio Vaticano II, que sin duda tiene una visión mucho más adecuada a las cosas, y estas cosas así no las tenemos ahora en los monasterios. Somos muy respetuosos, y hay toda la experiencia de nosotros acá, ha dejado cuestiones, sí, porque no sé que algunos se vayan a ir de aquí, no, hombre, que relajo con la iglesia, sinceramente les digo, mucho respeto a las estructuras, y sobre todo de las mujeres, los monasterios tienen sus gobiernos, y nosotros, cuidado, que no queramos estar ahí
a manipular esto, los frailes. Estamos ya viviendo, digamos, una evolución de la sociedad mucho más madura, claro que sí. Claro. Sí, perdón. Sí, desde luego, ¿no? Hay que entenderlo desde el contexto de la época, ¿no? Y juzgarlo no con ojos del presente. Como yo les decía en cuanto a las mujeres, bueno, por eso inicié diciéndoles, no podíamos hablar en el pasado de igualdad como la que tenemos hoy en día. Y en ese momento son los obispos dominicos, por ejemplo, los que están llevando a cabo las reformas tridentinas, por ejemplo, porque ellos son quienes también quieren resarcir este descontrol que hay en los mismos obispados, este descontrol que hay dentro de estos conventos, ¿no? Entonces también se están implantando nuevas políticas que vamos a empezar a ver, pero ya en el siglo XVII, ¿no? Podría yo solo comentar de lo que decía Fray Guillermo. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Fray Raúl, y ya solo sobre lo de los obispos. Hay un texto muy bonito, muy clásico de Fray Esteban Arroyo, el Episcopologio Dominicano, ¿no? Y claro, ahora ya se han hecho trabajos sobre Fray Antonio Alcalde. Ahora es como el momento, ¿no? En Guadalajara hubo una gran tradición de obispos en Chiapas y en Guatemala, en el periodo griego, me estoy refiriendo al 16, 17, ¿no? 18. Y se han trabajado realmente como por algunas grandes figuras, y hay mucho por hacer. Por ejemplo, no se puede negar, o sea, por ejemplo, Palafox, bueno, o sea, y por ejemplo, Cayetán Álvarez Toledo tiene un trabajo muy bonito, ¿no? Pero hace falta un trabajo también integral sobre estos demás obispos, ¿no? Pero qué bueno que lo llame, porque así como ha empezado a tener interés, los historiadores hemos empezado a tener interés como, por ejemplo, por Alcalde, ¿no? Bueno, Bartolomé de las Casas o sea, tú buscas Bartolomé y te salen 3000 entradas, ¿no? De libros, ¿no? Pero que hubiera Julián Garcés, ¿no? Que lo ha estudiado Jesús Joel Peña, que fue el gran constructor de Puebla. Yo creo que hace falta más, porque justo estos personajes eran frailes, y en el momento en el que reciben, ¿no? La encomienda como obispos, o sea, primero se deben a ser obispos, pero nunca pierden, ¿no? Muchos quieren morir con el hábito, ¿no? Muchos quieren morir enterrados en los conventos dominicos, otros apoyan la llegada de dominicas y dominicos, pero algunos, no, o sea, primero va la mitra, o sea, si yo tengo esta encomienda, ¿no? Y va sobre mi profesión religiosa, ¿no? Pero bueno, pero es muy interesante, ¿no? Hay figuras señeras y que yo creo que sí vale la pena seguir trabajándolas, ¿no? Muy importantes. Y Fray Raúl también comentarios. Ay, perdón. El micrófono. Hay una persona esperando para preguntar, pero si gusta después de la pregunta. Adelante. Bueno, muchas gracias por sus participaciones, estuvieron muy interesantes las tres, me gustaron mucho. Y bueno, mi pregunta va a Miriam, creo que la última participación, en referencia, bueno, lo que nos comentabas, esto de que las colonias, los conventos eran como pues una especie de colonia, ¿no? Donde pues existía una democracia, ciertas políticas, ellas mandaban. Si nos podrías hablar respecto a la creación artística, ¿no? Entendiendo un poco como que entiendo que fuera de los conventos había una restricción de las mujeres mucho mayor que adentro, ¿no? Y pues que muchas veces los conventos pues funcionaron como estos espacios de libertad para las mujeres, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar, bueno, yo específica estaría interesada en el aspecto de la música, pero si tuvieras ahí unos datillos de si hubo creación artística, bueno, yo creo que sí, claramente, y si estas obras pues aún se conservan. Y ya. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. En cuestión de pintura, la verdad no, hasta lo que yo sé, no hay tanto que se pueda saber.
pero en cuestión de música sí que era muy valorado, ¿no? En aquella época, bueno, la misa tenía una composición musical casi por completo en toda su estructura. Entonces, bueno, el canto llano de aquella época, que se ensayaba muchísimo en las monjas, era predilecto. Entonces, tanto así que había perdón de la dote a aquella mujer que supiera tocar algún instrumento o simplemente cantar. O sea, así de valorado que se perdonaba la dote. Muchas mujeres se conocen también como compositoras, inclusive, de algunos cantos. Y hay registros de algunas partituras de ellas. De dominicas, la verdad es que falta muchísimo estudiar, lamentablemente no se ha podido indagar más allá. Lo que tenemos es también gracias a Sor María de Cristo y Esteban Arroyo, pero bueno, para el caso de las clarisas sí que hay, y recientemente, por ejemplo, en Querétaro se ha hecho una puesta otra vez en escena con el órgano original y todo, para poder salvar estas fuentes que se han perdido un poco en la historia, pero sí que era valorado. En las celdas, claro, así como yo lo mencioné, que eran espaciosas, Asunción Labri, por ejemplo, ha encontrado inventarios de estas celdas, ya cuando morían y dejaban estos bienes a otra persona que era también hermana dentro del convento. Y es interesante porque cada quien tenía en ese inventario lo que le gustaba desarrollar, o sea, sus intereses. Por ejemplo, unas en su inventario tenían un escritorio, papel, pluma. Otras, por ejemplo, tenían más bien cuestiones de cocina, les gustaba hacer postres. Ahora imagínense teniendo las mozas indígenas ahí, pues claro que por eso de ahí surgió una maravillosa cocina conventual, porque fue esa combinación entre lo indígena y lo criollo, que también seguramente dentro de la celda pues se dio para hacer ciertos platillos, ciertos postres. Y bueno, otras se nota que disfrutaron de la lectura, del canto, de la escritura. Cada quien tuvo sus intereses que pudieron expandir en los conventos. Recordemos que la mujer en esa época estaba jurídicamente muy limitada, pero sin embargo dentro del convento por supuesto que tuvieron otro espacio para poder expandir sus conocimientos, ¿no? Ya solo para cerrar, puedes consultar, bueno, Asunción Labrín. Pensé en los villancicos de Sor Juana, ¿no? La Jerónima, ¿no? Pensé también que Carolina Sacristán tiene muchos trabajos sobre villancicos y algunos de mujeres, dedicados de mujeres a mujeres, por ejemplo, al Niño Dios, ¿no? Que les dedicaban varias. Entonces, a lo mejor por ahí podrías ayudarte. Y las ediciones de Sor Juana de los villancicos, las críticas que tal vez podrían guiarte un poquitín a ver ¿Qué se cita por ahí? Rapidísimo, pues yo haciendo un comercial de una investigación que se está haciendo con la Universidad Autónoma de Querétaro, porque en la biblioteca del instituto se encuentra un ejemplar que se utilizaba de la liturgia, que se utilizaba para enterrar a las monjas de Santa Catalina de Siena de Oaxaca. Y se está trabajando actualmente en eso, se sabe muy poco. Ya identificamos el ejemplar porque no tenía portada, no tenía elementos, más que estas notas de qué frailes lo estaban utilizando para administrarlo a las religiosas. Y ha sido muy interesante porque es conocer la liturgia propia de la orden, que tiene una gran tradición. Y bueno, ahora sabemos que es un colectarium. Y bueno, yo ya busqué en internet que es un colectarium y sí está difícil de explicar. Entonces, nosotros en su momento, cuando haya más resultados, lo haremos público, y en este grupo está trabajando precisamente miembros de la Escuela de Laudería, ¿no? Porque quieren interpretar alguna de estas, de estas piezas. Bueno, es liturgia, pero recuperarlo, ¿no? Entonces creo que es una manera igual tangencial que forma parte también de esta vida. Muchas gracias. No, solamente un pequeño comentario. Hablaron de Fray Antonio Alcalde de Guadalajara. En la avenida más larga de Guadalajara, importante, se llama Fray Antonio Alcalde. Fue un obispo
Y la característica de ese obispo fue un trabajo muy profundo a favor de los pobres. Muy interesante esto. De veras, y lo reconoce Guadalajara históricamente, porque él se preocupó de los pobres. Algunos siglos hace que estuvo allí, no es de los últimos. Sí. Bueno, nada más a propósito comercial rápido. En Guadalajara, precisamente, 3 obispos dominicos tuvo Guadalajara, ¿no? Ahí está el Sola, Felipe Galindo, que también hizo mucho por Guadalajara, quiso crear la Real Universidad desde entonces, y claro, por supuesto, pues también alcalde. Y solo quiero hacer un paréntesis para invitarlos, también sigue el festejo en agosto en Guadalajara, tendremos un congreso donde hablaremos solo de la rama dominica en Occidente, y va a ser una serie de celebraciones, pero el congreso específicamente es 12 y 13 de agosto, lo pueden sintonizar por el Colegio de Jalisco. Ya. Bueno, si hubiera una última pregunta, acá de este lado, sí me aceptaba. Gracias. Muy bonita su exposición. Muchas gracias. Oye, como somos vecinos de Coyoacán y ustedes nos acaban de decir que fue de las primeras iglesias que fundaron, a mí me interesa saber cuándo cambió de dominicos a franciscanos. Yo soy vecina de Coyoacán, he asistido muchas veces a la iglesia de allá. No sé si tengan el dato. Muchas gracias. ¿Y el motivo por el que se cambió de orden? Me parece, bueno, ustedes que son vecinos de Coyoacán verán, y los que no, todos hemos ido algún fin de semana a Coyoacán. Y el atrio del convento terminaba donde estaba el de los coyotes, ahí hay una construcción y ahí terminaba. Me parece que ese convento, el atrio se fraccionó durante el periodo de Plutarco Elías Calles. Cuando salen los dominicos en el siglo XIX, creo que ahí todavía tenían los dominicos Coyoacán. Y fue en el 20, ya en el siglo XX, cuando se cambian. Y no me acuerdo por cuál cambian. Pero, o sea, no fue solamente que llegaron los franciscanos, sino que fue como un acuerdo y es como por Texcoco. Dice Fray que por Texcoco. Entonces se cambian Texcoco, que era una zona súper fuerte franciscana, por dominicos, ¿no? Sí. Sí, se fragmentó y ahora es una iglesia franciscana, ¿no? Pero uno ve la portada y está la cruz flordelizada y uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, pero qué buena observación. Padre Alejandro. Bueno, como lo han dicho, se ha hablado mucho de los frailes, pero también resaltar en la última etapa de la provincia, en la gran labor de las monjas. Y sí quisiera no dejar de señalar este acontecimiento con las monjas de Pátzcuaro, que su obra se ve reflejada en la preservación de una de las especies ahí en Pátzcuaro. Es una gran obra que han realizado ellas, solo ahí es el auténtico jarabe de achoque y gracias a ella se conserva esta especie. Y así como estos, pues el trabajo yo creo que aquí, bueno, no hay tiempo, ¿verdad? Pero para señalar, no sé por lo que. Sí, allá es achoque, por eso la obra de allá. Gracias. Muy bien. Padre Luis Javier. Nada más hacer un pequeño comentario, porque tal vez pues aquí la mayoría de los que están son hermanos de las fraternidades, y entonces pues ¿dónde están las fraternidades? Entonces creo que es muy importante considerar que en cada uno de los trabajos, de las tareas que hacían los frailes dominicos, siempre estaban a un lado los laicos apoyando cada una de estas tareas. Entonces, me parece que tal vez también por el momento, por la época, no se le daba el realce suficiente a esta
era la tercera orden, ¿verdad? Ustedes saben que la primera orden eran los frailes, la segunda orden eran las monjas y la tercera orden eran los laicos y las hermanas de vida apostólica. Pero la orden quiso, después del Concilio Vaticano II, ya no hablar de órdenes, para no hablar de jerarquías, sino para hablar de una sola familia. Pero los laicos siempre estuvieron presentes en todo el trabajo que se realizó durante este tiempo. Siempre, ¿verdad? Desde nuestro Padre Santo Domingo, familias completas pues entraron en contacto con los frailes, y muchas de las veces que existía un convento, inmediatamente llegaban una serie de familias que se instalaban a un lado de ellos. Igualmente también nuestras hermanas de vida apostólica, que llegan después, porque en la vida de la iglesia aparecen unos siglos después, pues también se han incorporado paulatinamente también a este trabajo de la tarea dominicana de la predicación del Evangelio. Entonces, aunque estamos hablando de los frailes, porque lógicamente, históricamente fueron los que llegaron, no nos olvidamos que la orden, pues, no es solamente los frailes, sino toda la familia dominicana. Con este comentario... Sí, Pablo. ¿Quién tiene el micrófono? Pablo y Respecto a este tema que ha sacado el padre Javier, ¿verdad? El padre provincial aquí de Santiago de México, Fray Tomás de la Torre, en su diario de viaje de Salamanca a Chiapas en 1544-45, cita por lo menos a dos laicos dominicos de la Fraternidad de Salamanca, que en su viaje de caminata de Campeche, donde habían desembarcado a San Cristóbal de las Casas, son precisamente socorridos especialmente por una familia, hombre y mujer, familia completa de terciarios, diríamos dominicos, de la Fraternidad de Salamanca. También la doña Remesal nos citará a otro laico dominico participante en el gobierno de la ciudad, de su ciudad real, en aquel entonces, aquí en Chiapas. Muchas gracias. Con esta participación concluimos con este panel. Agradecemos a la doctora María Fernanda, al maestro Hugo, a la maestra Miriam por participar en este panel, y quisiera que les diéramos un fuerte aplauso. Debo informar que desafortunadamente el evento cultural que se tenía preparado no será posible realizarlo, no será posible participar. Con esto daríamos fin a las actividades de este día. Quiero invitar a Fray David Díaz a que nos dé la despedida.